Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta nueva sesión, la sesión número 7, en la cual estaremos aprendiendo cómo hacer preguntas, teniendo en cuenta que ya hemos visto la forma en cómo hacer afirmaciones y negaciones en todos los tiempos y con los verbos modales. Así que comencemos con el tema. Como algunos ejemplos en español tenemos los siguientes. ¿Te gusta el café? Estaría en pasado simple. ¿Hiciste el trabajo? También sería en pasado simple. ¿Irán a la fiesta? Eso será en futuro simple. ¿Podrías ayudarme? Eso será usando un verbo modal. ¿Has estado en casa últimamente? Eso sería en presente perfecto. ¿Puedo ir al baño? Eso sería usando un verbo modal. Entonces pasamos rápidamente a la manera en cómo se debe hacer preguntas. Primero, ya saben, usando el verbo ser, porque habíamos dicho que al verbo ser o al verbo estar lo tenemos que usar como si viviera en su propia isla, como si estuviera aislado de los demás verbos. Aquí entonces tenemos nuevamente estos cuadritos que son arrastrables, ustedes ya conocen, y vamos a hacer algunas preguntas en inglés. Como primera observación, vamos a decir que las preguntas en inglés se usan iniciando con cualquier auxiliar. Como ustedes ya saben, el auxiliar me da el tiempo en que estoy hablando. Si uso will, estará en futuro. Si uso was, estará en pasado. Si uso are, estará en presente. Si uso can, estaré usando un verbo modal. Y así sucesivamente. Lo que pasa en la pregunta es que los auxiliares, en este caso, van al principio. Por eso tenemos estos espacios en blanco. Recuerden que estos son los tiempos presentes, aquí los azules son los tiempos pasados, el rojo sería el tiempo futuro, los verdes son los verbos modales y aquí son unos complementos para esos auxiliares que no pueden ir antes de las personas, sino que van en este espacio. Entonces veamos los primeros ejemplos. Voy a colocar am acá arriba porque le pertenece en el presente simple. Am I an engineer? Sería yo soy un ingeniero. Am I at home? Sería estoy en casa. ¿Qué pasa con is? Is estaría con she. Is she an engineer? Ella es una ingeniera. Is she at home? Ella está en casa. Con they, ¿qué pasaría? Puedo subir are. Ustedes ya conocen. Are they at home? Ellos están en casa. Are they employees? ¿Son ellos empleados? Si pongo, por ejemplo, have, que estaría en el presente perfecto. Recuerden, have I. Ahí ya necesito un verbo en participio pasado. En este caso es el verbo be. Have I been? ¿He estado o he sido? ¿He sido un ingeniero? Have I been at home? ¿He estado en casa? Have también podría ir con un plural. Have they been at home? ¿Ellos han estado en casa? Have they been employees? ¿Ellos han sido empleados? Miren que este have no se puede usar solito, así sin nada. Tiene que estar usando, recuerden, un participio pasado. En este caso, como estamos con el verbo ser, estaríamos usando be. ¿Qué pasa con has? Solo le pertenece a she, entonces has she been an engineer? ¿Ella ha sido una ingeniera? Has she been at home? ¿Ella ha estado en casa? ¿Qué pasa si yo quisiera usar este going to be? Entonces recuerden que necesitamos es al verbo ser. Going to be o gonna be iría en cualquiera de los tres. Am I gonna be an engineer? ¿Voy a ser un ingeniero? Am I gonna be at home? ¿Voy a estar en casa? Is she gonna be an engineer? ¿Ella va a ser una ingeniera? Is she gonna be at home? ¿Ella va a estar en casa? Are they gonna be at home? ¿Ellos van a estar en casa? Are they gonna be employees? ¿Ellos van a ser empleados? ¿Qué pasa en el pasado? Was pertenece a las personas singulares. Was I an engineer? ¿Yo era un ingeniero? Was I at home? ¿Yo estaba en casa? Was she an engineer? ¿Ella era una ingeniera? Was she at home? ¿Ella estaba en casa? Puedo unir también going to be, ¿no? Was I gonna be an engineer? ¿Yo iba a ser un ingeniero? Was I gonna be at home? ¿Yo iba a estar en casa? Was she gonna be an engineer? ¿Ella iba a ser una ingeniera? Was she gonna be at home? ¿Ella iba a estar en casa? Con they, pues ya no puedo usar was, sino were. Were they gonna be at home? ¿Iban ellos a estar en casa? Were they gonna be employees? ¿Ellos iban a ser empleados? Con was y were. Had serviría para el pasado perfecto y tendría que usar been otra vez. Had I been at home? ¿Yo había estado en casa? Had she been an engineer? ¿Ella había sido una ingeniera? Had she been at home? ¿Ella había estado en casa?
Had they been at home? ¿Ellos habían estado en casa? Had they been employees? ¿Ellos habían sido empleados? ¿Qué pasa si usamos will? Will funciona para todos porque es un futuro. Y entonces tengo que poner be. Will I be? Yo seré. No podría colocar, por ejemplo, will I been. Will I be an engineer? Sería, ¿seré un ingeniero? Will I be at home? Será, yo estaré en casa. Will she be an engineer? Ella será una ingeniera. Will she be at home? Ella estará en casa. Entonces, después de estos, podemos usar los verbos modales. Recuerden que los modales solo pueden usar verbos base. Ejemplos. Can I be an engineer? ¿Puedo ser un ingeniero? Can I be at home? ¿Puedo estar en casa? Could, podría ella, por ejemplo. ¿Podría ella ser una ingeniera? Could she be an engineer? Con may I be at home? ¿Puede que yo esté en casa? Con might podríamos hacer might she be at home? Quizás ella esté en casa, o puede ella estar en casa, o podría estar ella en casa. Should es debería, ¿no? Should I be at home? Por ejemplo, ¿podría yo estar en casa? Would she be at home? ¿Ella estaría en casa? O would they be at home? ¿Ellos estarían en casa? Would they be employees? ¿Ellos serían empleados? Con shall, por ejemplo, shall I be an engineer? ¿Seré un ingeniero? Shall I be at home? ¿Estaré en casa? Hay varias combinaciones que son posibles dentro de este cuadro y entonces es bueno que ustedes se den una vueltica por acá para que hagan sus combinaciones. Entonces los invito a que usen este cuadrito. Podemos ver entonces algunos ejemplos. El verbo auxiliar va al principio. En el caso del verbo ser, el verbo ser se convierte en auxiliar, pero sigue siendo un verbo a final de cuentas, por eso lo pinto de azul. Are you okay? ¿Estás bien? Se voltea, miren que ya no decimos you are okay, sino are you okay? Are you at home? ¿Estás en casa? Is she your friend? ¿Ella es tu amiga? Have you been at the office lately? ¿Has estado en la oficina últimamente? Was he at the mall yesterday? Él estaba en el centro comercial, mall, centro comercial, ayer. Had you been here before? ¿Habías estado aquí antes? Will you be at that event on Sunday? ¿Estarás en ese evento el domingo? Will you be working tomorrow? ¿Estarás trabajando mañana? Will you have been, habrás sido un profesional, a professional, by 2025, para el 2025? Usando verbos modales. Could you be my teacher? ¿Podría ser mi profesor? Cuando se usa may, suena como a permiso. May I be late? ¿Puedo llegar tarde? ¿Puedo estar tarde? Continuamos entonces con la manera en cómo se hace preguntas con los demás verbos, es decir, los verbos distintos al verbo ser. Aquí tenemos los mismos auxiliares. Lo único que cambia es que en los tiempos simples ya no uso el verbo are, am, is, sino que uso do y does, dependiendo de si es tercera persona singular, did para el pasado simple y will, que sí se conserva. Recuerden que do es el verbo hacer. En la negación decíamos do not, ahora ponemos al do al principio de la pregunta. Does se unía con not para decir doesn't, ahora ponemos does al principio de la frase para hacer preguntas. Recuerden entonces, para hacer preguntas, solamente hay que ubicar el auxiliar al principio de la frase. Después coloco la persona y después sí coloco el verbo, ya dependiendo de qué es lo que necesitamos. Entonces es muy sencillo. Vamos a ver cómo se arman estas frases. Aquí tenemos los mismos tres verbos de la anterior vez. Do, hacer, have, tener, speak, hablar. Entonces en sus formas con gerundio, con ing, y done, had y spoken como participios pasados. Vamos a ubicar algunos auxiliares. Primero, am, are, is en los tiempos simples. Pero recuerden que además de los tiempos simples, estos los puedo ubicar en los tiempos continuos. Por eso yo puedo decir, ¿estoy yo haciendo? Am I doing? Am I having? ¿Estoy teniendo? Am I speaking? ¿Estoy hablando? Is he doing? ¿Él está haciendo? Is he having? ¿Él está teniendo? Is he speaking? ¿Él está hablando? Are we doing? ¿Estamos haciendo? Y además puedo agregarle gonna.
Entonces, am I gonna do? Miren que aquí ya uso es el verbo base. Am I gonna do? Voy a hacer. Am I gonna have? Voy a tener. Am I gonna speak? Voy a hablar. Are we gonna do? Nosotros vamos a hacer. Are we gonna have? Vamos a tener. Are we gonna speak? Vamos a hablar. Aquí aparece pues la diferencia, lo que decíamos do y does cuando ya quiero hacer preguntas en el presente simple, pero con los demás verbos, ¿no? Do I do? Por ejemplo, yo hago. Miren que no es un error porque estoy usando el do antes como auxiliar y do después como un verbo normal. Do I have? Yo tengo. Do I speak? Yo hablo. Does he do? Él hace. Does he have? Él tiene. Does he speak? Él habla. Do we do? Hacemos. Do we have? Tenemos. Do we speak? Hablamos. Con los tiempos perfectos pues tendríamos have y has. Entonces ahí ya no usaríamos los verbos bases sino los participios pasados. Done, had spoken. Have I done? He hecho. Have I had? He tenido. Have I spoken? He hablado. Con he no podría con have sino con has. Has he done? Él ha hecho. Has he had? Él ha tenido. Has he spoken? Él ha hablado. Así sucesivamente. Con los pasados que tenemos. Was. Was I doing? No podría utilizarlo con was I do. Quedaría como yo estaba a hacer y eso está mal. Was I doing? Yo estaba haciendo. Was I having? Yo estaba teniendo. Was I speaking? Yo estaba hablando y así sucesivamente. Con were solo lo podría usar con we, con el plural. Were we doing? Estábamos haciendo. Were we having? Estábamos teniendo. Were we speaking? Estábamos hablando. Recuerden que aquí puedo utilizar también gonna. Was I gonna do? Yo iba a hacer. Was he gonna have? Él iba a tener. Was he gonna speak? Él iba a hablar. Did. Did sería el pasado simple que viene del verbo do, que es hacer. Entonces did iría al principio porque es auxiliar, recuerden. Did I do? Yo hice. Did I have? Yo tuve. Did I speak? Yo hablé. Did we do? Hicimos. Did we have? Tuvimos. Did we speak? Hablamos. Y otro pasado, que sería el pasado perfecto, usaríamos had para todos, porque had es el pasado del verbo have. Entonces, had I done, sería usando los participios pasados. Had I done, yo había hecho. Had I had, yo había tenido. Had I spoken, yo había hablado con he. Had he done, él había hecho. Had he had, él había tenido. Had he spoken, él había hablado. Después podemos usar will, que nos indica futuro. Ahí tenemos que usar verbo base. Will I do? Haré. Will I have? Tendré. Will I speak? Hablaré. Will he do? Él hará. Will he have? Él tendrá. Will he speak? Él hablará. Will we do? Haremos. Will we have? Tendremos. Will we speak? Hablaremos. Y tendríamos por último los verbos modales. Entonces, can I do? Puedo hacer. Con could. Could he do? ¿Podría él hacer? May we do? ¿Podemos hacer o podríamos hacer? Con would I have? Yo tendría. Would he do? Él haría. Would he have? Él tendría. Miren que would hace que el verbo termine en ia. Might I do? ¿Podría yo hacer? Might he do? ¿Podría él hacer? Must, por ejemplo, must hace deber, ¿cierto? Must I do? Yo debo hacer. Must I have? Yo debo tener. Must I speak? Yo debo hablar. Con should he do? Él debería hacer. Should he have? Él debería tener. Should he speak? Él debería hablar. Aquí, haciendo preguntas, los auxiliares entonces van al principio. Entonces veamos por último algunos ejemplos. Do you like coffee? ¿Te gusta el café? Does it rain in Cali a lot? ¿Llueve en Cali un montón? Miren que cuando está it yo no lo traduzco. Llueve simplemente digo. Miren que este tiempo presente simple, recuerden que se usa para hechos generales, ¿no? ¿Te gusta el café? En general. ¿Llueve en Cali? En general.
Are you watching a movie? Ahorita mismo, ¿no? Presente continuo. ¿Estás viendo una película? Have you studied yet? Yet significa ya. ¿Ya has estudiado? Has he had a headache lately? Ella ha tenido un dolor de cabeza últimamente. Headache, dolor de cabeza. Did you like the coffee yesterday? ¿Te gustó el café de ayer? Did you go home? ¿Te fuiste a casa? Was she running last week? ¿Ella estaba corriendo la anterior semana o la semana pasada? Were you eating? ¿Estabas comiendo? Had you studied for that test? ¿Habías estudiado para ese examen? Will you get the door? ¿Abrirás la puerta o abres la puerta? Will you pass me the salt? ¿Me pasas la sal o me pasarás la sal? Miren que este futuro funciona, recuerden, para cosas que ocurren en ese mismo instante. Entonces yo tengo que decidir si hago o no hago algo o me ofrezco para hacer algo, ¿no? Aquí en español le decimos con el presente simple, ¿no? Me pasas la sal ahorita. Pero ellos lo dicen con el futuro, ¿no? Will you pass me the salt? ¿Me pasas la sal? ¿Me pasarás la sal? En realidad dicen. En el futuro continuo. Will you be, estarás, reading that book? ¿Estarás leyendo ese libro? Y en el futuro perfecto para hacer un pronóstico, ¿no? Del futuro. Will she have learned? Ella habrá aprendido, pasado del verbo learn, que es aprender, verbo regular. German, alemán, by 2030, para el 2030. O sea que hasta que lleguemos al 2030, ella ya habrá aprendido alemán. Por el momento, muchísimas gracias. Un saludo a todos y hasta pronto. 'Cause all of us are animals, so many